Hoy hablaremos de algo que todos vivimos, todos sentimos y todos sufrimos. Pero muy pocos entienden: la economía. Sí, esa palabra que escuchamos todos los días, en las noticias, en los precios del súper, en los salarios, en la renta, en los créditos, en la política. Pero que muchas veces parece algo lejano, complicado o simplemente aburrido. La verdad es otra. La economía no es solo números. Es la historia de cómo las personas tratamos de satisfacer nuestras necesidades, cómo tomamos decisiones, cómo creamos riqueza y también cómo la perdemos. Y en este video te voy a llevar por un recorrido completo. Desde qué es la economía en su esencia más simple, hasta cómo puedes aplicar sus principios para entender el mundo, tu país y hasta tu propio bolsillo. Prepárate, porque cuando termines este video, vas a ver la vida con otros ojos. La economía está en todas partes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Recuerdas la última vez que tuviste que elegir entre comprar algo que querías o ahorrar ese dinero? Eso fue economía. La economía es básicamente eso: elegir. Elegir qué hacer con los recursos limitados que tenemos. Porque el dinero, el tiempo y la energía nunca alcanzan para todo. La economía está en lo que comemos, en lo que vistes, en si tomas el bus o el coche, en lo que estudias, incluso en con quién compartes tu vida. Todas las decisiones tienen un costo y un beneficio. Por eso, la economía no se trata solo de ricos y pobres, o del gobierno y los bancos. Se trata de cómo decidimos vivir. Y aquí viene una verdad importante. La economía no es buena ni mala. La economía es neutral. Lo que cambia es cómo la usamos, cómo la entendemos y qué decisiones tomamos dentro de ella. El origen del dinero y la confianza. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes de que existiera el dinero, la gente vivía del trueque. Tú tenías pan, yo tenía pescado, y hacíamos un intercambio. Simple, ¿verdad? El problema era que no siempre coincidíamos. ¿Qué pasaba si yo no quería pescado? Ahí es donde entra una de las invenciones más poderosas de la humanidad: el dinero. Pero el dinero no es solo papel, ni metal. Es confianza. Confianza en que ese billete que tienes en la mano vale lo que dice que vale. Confianza en que mañana alguien más también lo aceptará. Y eso es lo fascinante. La economía moderna se sostiene sobre algo invisible: a fe colectiva. Si esa confianza desaparece, el sistema entero se derrumba. Por eso, cuando escuchas hablar de inflación, crisis o devaluaciones, lo que realmente está en juego no son los billetes, sino la confianza de las personas en su economía. Oferta y demanda. La ley invisible que lo mueve todo. Vamos con algo que parece simple, pero explica el 90% de lo que pasa con los precios: la oferta y la demanda. Cuando algo es escaso y todos lo quieren, su precio sube. Cuando sobra y nadie lo busca, el precio baja. Parece obvio, ¿no? Pero esta ley invisible gobierna desde el precio del pan hasta el del petróleo. Por ejemplo, cuando llega una moda, un celular, un videojuego, una marca, la demanda se dispara. Las empresas aprovechan, suben los precios y ganan más. Hasta que la novedad pasa y el precio vuelve a caer. La oferta y la demanda son como una conversación constante entre compradores y vendedores. Un baile que no se detiene. Y si aprendes a entender ese baile, puedes anticiparte a los cambios, invertir mejor, comprar mejor y hasta negociar mejor. El papel del gobierno y los bancos. Aquí muchos se desconectan, pero es clave entenderlo. Los gobiernos tienen un papel esencial en la economía. Regulan, recaudan impuestos, gastan, invierten. Eso se llama política fiscal. Y los bancos centrales, como el Banco de México o la Reserva Federal, manejan la política monetaria. Ellos deciden cuánto dinero circula, y eso afecta todo: los créditos, las tasas, los precios, incluso el empleo. Cuando hay demasiado dinero en circulación, los precios suben: inflación. Cuando hay poco, la economía se frena: recesión. Es un equilibrio frágil. Demasiado dinero, y el valor se diluye. Muy poco, y la gente no puede producir ni consumir. Pero aquí está el punto importante. Aunque parezca que todo depende de los gobiernos o los bancos, tus decisiones también influyen. Tu consumo, tu ahorro, tus inversiones.
Cada persona es una pequeña pieza en el gran rompecabezas económico. Los ciclos económicos, el pulso de la economía. La economía no es lineal. Tiene altibajos, como la vida. A veces hay bonanza, otras crisis. A eso se le llama ciclo económico. Hay fases de expansión. Cuando todo crece, hay empleo, hay dinero. Luego viene la cima, y después, la caída. Puede ser leve o puede ser dura, como la crisis de 2008 o la del 2020 con la pandemia. Pero las crisis no son el fin. Son parte del proceso. La economía se reajusta, se limpia, se reinventa. Y los que entienden eso, no solo sobreviven las crisis. Las aprovechan. En cada caída hay una oportunidad. En cada crisis, una posibilidad de crear algo nuevo. Tu economía personal, el reflejo de un país. Hablemos de ti. Porque al final, toda economía grande comienza con una economía personal. Tu bolsillo es tu propio país. Tus ingresos son tus exportaciones. Tus gastos son tus importaciones. Tus deudas son tu déficit. Si gastas más de lo que ganas, entras en crisis. Si inviertes y generas más de lo que consumes, creces. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Tu economía personal funciona igual que la de un país entero. Y la educación financiera es el mapa que te permite no perderte y cuando lo haces bien, construyes libertad. La economía global, el mundo conectado. Hoy ya no hay economías aisladas. Vivimos en una red gigantesca donde todo está conectado. Lo que pasa en China afecta a América Latina, lo que decide Estados Unidos impacta en Europa, y lo que ocurre con el petróleo influye en todo el planeta. Ese fenómeno se llama globalización. Y aunque tiene sus críticos, también ha abierto puertas a oportunidades sin precedentes. Gracias a ella, podemos vender productos a otros países desde una computadora, estudiar en línea, invertir desde una app, o trabajar para una empresa que ni siquiera está en nuestro continente. Pero también tiene riesgos. Si un país entra en crisis, las olas llegan a todos. Por eso es importante diversificar, no depender de una sola fuente, ni de un solo país, ni de un solo ingreso. El mundo ya no funciona con fronteras, funciona con interconexiones. El futuro de la economía, lo digital y lo humano. Estamos viviendo un cambio histórico. La tecnología ha transformado el dinero, el trabajo y la forma en que consumimos. El dinero digital, las criptomonedas, la inteligencia artificial, la automatización. Todo eso está reescribiendo las reglas. Pero ojo, no todo lo nuevo es mejor, y no todo lo tradicional desaparece. El futuro será de quienes entiendan ambos mundos. De quienes usen la tecnología con propósito, pero sin olvidar el factor humano. La economía del mañana no se basará solo en productos, sino en ideas. En creatividad, innovación y conocimiento. Y en saber adaptarse rápido. La educación financiera y tecnológica será el nuevo oro. ¿Cómo pensar como un economista? Te voy a decir algo que puede cambiarte la vida. Pensar como un economista no es memorizar teoría, es entender las causas. Un economista no ve solo lo que pasa, sino por qué pasa y qué puede pasar después. Por ejemplo, si sube la gasolina, ¿qué significa? Que el transporte será más caro, y por lo tanto, también los alimentos. Eso es pensar como un economista. Mas no necesitas un título para hacerlo. Solo curiosidad, observación y ganas de entender. Cuando aprendes a pensar así, el mundo deja de ser un caos y empieza a tener lógica. Y lo mejor, puedes anticiparte. Tomar mejores decisiones. Y usar la economía a tu favor. Reflexión final. El poder de entender. La economía, en el fondo, es el reflejo de lo que somos. Es una mezcla de ambición, miedo, esperanza, trabajo y sueños. Entenderla no solo te hace más inteligente, te hace más libre. Porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, puedes jugar dentro de él, o crear el tuyo propio. No se trata de volverte millonario ni de saber de bolsa. Se trata de vivir con conciencia. De saber por qué las cosas valen lo que valen. De entender por qué trabajas, gastas, ahorras o inviertes. Y sobre todo, de darte cuenta de algo. La economía no te controla. Tú también puedes influir en ella. Gracias por acompañarme en este video.
Si te gustó, compártelo, comenta qué parte te hizo pensar o te ayudó a entender algo que antes parecía complicado. Recuerda, la educación económica no es solo para expertos, es para todos los que quieren vivir mejor. Porque la economía está en todo, en tu hogar, en tus decisiones, en tus sueños. Y si aprendes a entenderla, nada ni nadie podrá detenerte.